Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta segunda sesión, a este segundo experimento de como mesas abiertas. Y bueno, en esta vez la habíamos titulado, como pone ahí, una mesa abierta sobre energía, sostenibilidad y descarbonización, porque son temas que todos estamos trabajando en algo por el estilo, o estamos intentando empujar en ese sentido. Y bueno, teníamos la idea y contactamos en primer lugar con CEPSA, con Repsol y luego con Eni. Empiezo por el final. Eni no pudo venir porque había algún problema familiar y tuvo que declinar la oferta. Y bueno, por ese motivo está ahora mismo pues, Rafael Larraz por parte de CEPSA y Rubén Miravalles. ¿De acuerdo? Yo estoy aquí sencillamente porque había que cubrir este hueco. Entonces, bueno, voy a empezar a presentarles, ¿de acuerdo? Y va a ser un formato, como habíamos pensado en un principio, de dar la palabra a cada uno sobre cuáles son las responsabilidades, sobre los itinerarios y qué están haciendo, y sobre todo la cercanía sobre la catálisis o en qué nosotros podemos actuar sobre el tema de catálisis. Voy a empezar presentando en este caso a Rafael Larraz, me permito tutearle. Bueno, el doctor Rafael Larraz es doctor por la Universidad de Ingeniería Química por la Universidad de La Laguna. Tiene máster en Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental. Y bueno, tiene un currículum excepcional y sobre todo tiene una experiencia y por eso está aquí con nosotros también, porque desde el 88 creo recordar que es dependiente de CEPSA, ¿de acuerdo? Y ha recorrido pues, puestos de responsabilidad y actualmente es el director de investigación de CEPSA, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso será. En segundo lugar, bueno, está Rubén Miravalles. El doctor Rubén Miravalles es doctor por la Universidad de Burgos, ¿no? Y tiene también máster en ingeniería, máster en sostenibilidad, máster en bastantes cosas y sobre todo la experiencia también, ¿no? Que lleva más de 25 años en el tema y sobre todo desde que empezó en Repsol como investigador, como en el departamento de I+D y actualmente es el responsable. Nos cuesta mucho traducir los puestos de trabajo, ¿no? Pero es responsable de ahora mismo sobre el tema de sostenibilidad y descarbonización dentro de CEPSA. Entonces me parece que son dos personas con un perfil y un currículum extraordinario y que desde luego dan juego para esta mesa abierta. Pues va a empezar Rafael con eso, con su momento de 15 minutos y... Aquí la teníais. Bueno, pues muy buenos días a todos. Con la voz un poco así después de la estupenda y maravillosa cena de ayer y bueno, pues encantado agradecer a Luis y a todo el equipo de Málaga, ¿no? la invitación. Yo estuve en la SECAT de Jaca, o sea que creo que hay discusiones ahí según he visto, pero creo que fue la primera SECAT así más o menos. Y bueno, en cualquier caso fue hace mucho tiempo y la verdad que las cosas han cambiado pues indudablemente, como vamos a ver hoy, ¿no? Y como estáis viendo estos días, ¿no? Pero bueno, encantado de estar aquí. Yo creo que además ayer fue una alegría y de donde yo vengo, donde yo creo que Rubén también, la catálisis es fundamental. O sea, el negocio del petróleo y el negocio de la energía en general, sin la catálisis, pues estaríamos todavía haciendo cracking térmico. Entonces, da gusto ver el grupo de gente tan joven, tanto talento unido y bueno, pues enhorabuena a la SECAT. Bueno, pues vamos a contar un poquito hoy lo que estamos haciendo en CEPSA en el tema de la propuesta de la mesa, ¿no? De energía, sostenibilidad y descarbonización. Lo primero, un poquito CEPSA, ¿no? que bueno, que yo creo que la conocéis, pero quería aquí muy brevemente, no voy a entrar en nada de esto, decir que CEPSA no solo está en España, aunque sus principales activos están en España, pero bueno, que estamos por todo el mundo, que somos una compañía integrada en exploración-producción, en refino, en petroquímica, en marketing, en muchos temas, ¿no? Y que ahora mismo pues es una compañía como otras compañías de petróleo que tiene un desafío tremendo de afrontar la transición energética, convertirse en una compañía de energía sostenible, que es lo que todas las compañías estamos intentando hacer.
¿Qué ventajas tiene Cepsa para esto? ¿O cuál ha sido un poco...? Nosotros llevamos como unos 4 años dándole vueltas a qué hacer con la compañía, ¿no? Mucha gente en la empresa. Y bueno, pues consideramos que es una ocasión única para Cepsa, ¿no? Cepsa es una compañía que es grande, es una compañía grande, pero bueno, no es una major ni mucho menos. Cepsa es una compañía de aproximadamente unos 10.000 millones de euros de valorización, ¿no? Hay compañías que son 20.000, 30.000, 70.000, 80.000 millones, mucho mayores, ¿no? Por lo tanto, somos una compañía importante o relevante en nuestro sector, pero también somos lo suficientemente pequeños para cambiar rápidamente, ¿no? Estamos en España, donde la energía renovable debe ser la más barata, o si no es la más barata, lo será en breve. Tenemos una buena base de clientes, tenemos unos buenos activos de instalaciones, tenemos talento en la compañía. Yo creo que eso, además, al igual que decía de la SECAT, yo creo que en todas las compañías las nuevas generaciones pues vienen muy fuertes y vienen con mucho que aportar, ¿no? Y tenemos siempre ha sido una compañía técnica, siempre nos hemos basado mucho en la academia, hay mucha gente en Cepsa que viene de la academia y creo que tenemos una expertise técnica bastante buena, ¿no? Y bueno, pues estamos en Europa y esas son lo que tenemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? Esto, más allá de la parte comercial o, si queréis, de marketing, esto yo me lo creo. Como decía Luis, yo llevo desde el 88 en Cepsa y realmente se ha conseguido hacer un cambio en la mentalidad de las personas, ¿no? Ha cambiado las generaciones, la gente realmente nos consideramos parte de la sociedad y que tenemos que contribuir a mejorar la situación en cuanto a sostenibilidad, ¿no? Realmente aspiramos a ser los proveedores de energía sostenible para la sociedad, ¿no? Este es el movimiento de Positive Motion, que un poco es el leitmotiv, es el moto de todo lo que estamos haciendo en Cepsa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues lo primero, los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos para esa transición energética? Pues tenemos aquí objetivos de descarbonización, ¿no? Que es llegar a net cero en 2050. Y luego resultados para el 2030, ¿no? Que es la agenda que ahora mismo tenemos y en la que estamos trabajando muy duramente, pues una reducción del 55% de las emisiones con respecto al 2019, entre un 15 y un 20%, esto es para Scope 1 y 2, ¿sabéis? Scope 1 y 2 son las emisiones propias de las instalaciones, ¿no? Y de la energía necesaria para su operación. Y entre un 15 y un 20% reducción del índice de carbono, que es las emisiones de nuestros productos. O sea, no solo las emisiones que nosotros tenemos en las fábricas, sino también nuestros productos al quemarse o al usarse emiten CO2 y también hay un objetivo para reducir esta emisión. Un 20% de reducción en el uso de agua fresca. Nos comprometemos, y es lo que se está haciendo, habréis visto en la prensa, bueno, estamos desinvirtiendo en temas de EP, ¿no? En temas de exploración y producción, todavía tenemos, pero estamos haciendo desinversiones en esa área. Economía circular, incrementar hasta un 50% la circularidad de nuestras materias primas. De los residuos, un 50% de la circularidad de nuestros residuos y un 15% de nuestra materia prima vendrá de residuos, vendrá de economía circular, bien interna o bien externa, ¿no? En fin, ¿esto qué es lo que estamos haciendo para hacer esto? Pues estamos actuando en varias áreas. En primer lugar, en el área de movilidad, pues tenemos un programa muy ambicioso de coche eléctrico, ¿no? De cargadores eléctricos, que ya está funcionando, porque pensamos que el transporte pues, se va a electrificar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando ahí. Estos programas de tener un cargador cada 200 kilómetros y hay toda una parte de la compañía que se está dedicando a esto. También tema de hidrógeno en movilidad y, en fin, pues aquí básicamente basado en la electrificación. El hidrógeno. Cepsa el hidrógeno lo ve como una oportunidad, como realmente la fuente, ¿no? de donde va a venir mucho de la descarbonización de la sociedad en el futuro, ¿no? Ahí estamos haciendo una apuesta muy fuerte de 2 gigavatios de potencia para el 2030. Esto no es una slide. Nosotros ya, vamos, en mi departamento estamos trabajando ya en proyectos con cara y ojos de producir hidrógeno verde tanto en Huelva como en Algeciras, ¿no? Y realmente es una de las apuestas, yo creo, más sólidas que tiene Cepsa ahora mismo. A lo mejor habéis visto en prensa pues, todo este despliegue que se ha hecho últimamente en la compañía y, bueno, pues estamos trabajando aquí porque consideramos que es una de las claves para la descarbonización. La industria del petróleo, las refinerías son
junto con la de fertilizantes, son los mayores productores y consumidores de hidrógeno que hay en España, por ejemplo. O sea, entre Repsol, Fertiberia y nosotros, yo creo que prácticamente tenemos toda la producción de hidrógeno. Es un utility, es algo consustancial, como bien sabéis vosotros, para la catálisis, y somos grandes consumidores, con lo cual tenemos un incentivo muy fuerte para descarbonizarnos aquí, ¿no? Aparte de posibles aportar para movilidad, etcétera. Luego el tema de biofuels. Cepsa lleva, bueno, en España tanto Repsol como nosotros fuimos pioneros, Rubén dirá otra cosa, pero bueno, yo creo que fue por meses. Pero bueno, la realidad es que la industria española de refino ha sido y es pionera en Europa y yo creo que en el mundo en cuanto al tema de biocombustibles, ¿no? Llevamos desde el 2011 produciendo biocombustibles, incorporándolos en nuestros combustibles, ¿no? Y aquí tenemos un objetivo muy fuerte, ¿no? De 2,5 millones de toneladas de biocombustible para 2030 y una planta que se ha anunciado recientemente y en la cual ya se está trabajando en las fases de ingeniería de detalle para 500.000 toneladas de producción de HVO y de SAF en Huelva, ¿no? Queremos ser líderes en SAF. El SAF es un producto crítico para las refinerías porque es el producto donde parece más difícil que sea sustituible por la electricidad, ¿no? Los aviones van a seguir mucho tiempo utilizando combustibles basados en hidrocarburos, sean fósiles, sean bios, sean de e-fuels, pero va a ser un combustible clave para esto, ¿no? Y ahí tenemos un objetivo de 800.000 toneladas al año, ¿no? Luego, esto es importante, ya las refinerías ya no las llamamos refinerías, las llamamos energy parks, porque eso es que puede ser un poco una cosa de marketing, realmente es un concepto para hacernos entender a nosotros y a la sociedad de que realmente no somos refinerías, somos centros de transformación química y podemos transformar cualquier crudo. Crudo puede ser del petróleo, del aceite, de la paja de arroz, del CO2, de lo que sea, ¿no? Entonces, hay un concepto totalmente de diseñar las plantas como centros de transformación química, ¿no? Es muy importante este concepto para ver el futuro del negocio. Aparejado con esto, como sabéis, pues es necesario tener también una energía eléctrica sostenible, ¿no? Ahí tenemos un programa de 7 megavatios de proyectos de energía renovable, ¿no? Que es aproximadamente el 15% de energía solar en España. ¿Para qué? Para descarbonizarnos hasta en un 70% en toda la energía que consumimos en las refinerías. Y la química. La química siempre ha sido una parte consustancial de Cepsa, ¿no? Además, en España lo tenemos muy repartido porque Repsol está en la química doble fina, nosotros estamos en la de aromáticos, con lo cual no nos peleamos. Y bueno, pues básicamente Cepsa es líder en dos productos, el LAB, el alquilbenceno lineal, donde somos líderes no solo comerciales, sino tecnológicos. Tenemos hoy en día las plantas que se construyen de producción de LAB, la tecnología es desarrollada conjuntamente por Cepsa y UOP, y aquí está este señor, Jesús, que ha participado directamente en ese desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es, tanto en el LAB como en el fenol, ya lo estamos haciendo, descarbonizar esos productos. Cepsa a día de hoy produce tanto LAB como fenol sostenible, a partir generalmente de biomasa, ¿no? De productos bio. Y bueno, pues es una estrategia muy fuerte que además en el área química va a estar totalmente asociada al mercado. Y ahora cambio un poco esto, que es lo que estamos haciendo en Cepsa, y cuando Luis me comentó, yo quería un poquito contar de cara a la catálisis, ¿no? De cara un poco a vosotros, ¿no? Esto que veis aquí más o menos fue el ejercicio que hicimos cuando se estaba planteando toda esta estrategia que os he contado, ¿no? Esta es la forma de descarbonizar una energy park, ¿no? Una refinería. La verdad que es algo muy complicado porque el carbono es la base de nuestro negocio, ¿no? En el refino hemos quitado el azufre, hemos quitado los aromáticos, hemos quitado muchas cosas y vosotros habéis participado en muchos de esos desarrollos, ¿no? De nuevos catalizadores para desulfurar, para desnitrificar, para muchas cosas, ¿no? Pero el carbono siempre estaba ahí, ¿no? Entonces, descarbonizar es un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, las formas que hay o que nosotros hemos encontrado es, como digo, ir a fuentes de energía sostenible,
como os comentaba que estamos en ese proyecto, materias primas sostenibles, ¿no? Todos los residuos, bien sean internos o externos, recircularlos, ¿no? Tener una economía circular ahí que permita tener un vertido lo más cerca de cero. El CO2, que es el otro efluente principal, que es la base de todo esto que estamos ahora mismo en la sociedad. Bueno, pues capturarlo y o bien a partner o bien propiamente dentro de la compañía, volverlo a meter en el ciclo productivo. También la energía residual. Las compañías, las refinerías siempre han estado, yo muchos años CEPSA, no sabíamos ni quiénes eran nuestros vecinos. La refinería era algo muy grande, que no necesitaba a nadie. Y no, hoy en día este problema es tan grande que hay que resolverlo con otras compañías. No lo puedes resolver solo, tienes que buscar asociaciones. Oye, a mí me sobra esto, te envío esto, tú me mandas esto. Y estamos haciendo un trabajo muy grande con partners, por ejemplo, temas de energía residual. A lo mejor yo tengo un vapor a baja presión que no me sirve para nada, pero otra compañía sí lo necesita, pues se lo envío. O una compañía genera una corriente fría y yo la necesito para un reflujo, para lo que sea. Entonces, eso es un área de mucha actividad ahora mismo. Luego ves ahí una palabra, One Pot Innovation, que la hemos robado un poco de todo esto del One Pot, y es que los proyectos ya no se pueden hacer primero la investigación, luego el desarrollo, luego a ver si me lo aprueban, luego no sé qué. No, no. O sea, estamos hablando de 2030, quedan 7 años, menos. Entonces, hay que hacerlo todo al mismo tiempo. O sea, los proyectos tienen que ser, la investigación y el desarrollo, tú tienes que saber muy rápidamente si tu proyecto va a ser viable o no, y si no, matarlo, porque el tiempo es algo muy valioso ahora mismo. Bueno, y ahí veis las líneas de CEPSA de investigación. Ahora mismo nosotros, en el centro, con Joana y todo el equipo, pues lo que estamos trabajando es en biocombustibles avanzados, en economía circular, en hidrógeno verde, en descarbonización desde el punto de vista del CO2 y lo que llamamos excelencia operacional, que es todo el área de cómo esos procesos, esos consumos energéticos, esa logística, pues son cambios de mentalidad muy grandes, ¿no? Antes venía un barco de crudo con 100.000 toneladas, ahora, como comentaba antes con Rubén, para conseguir 100.000 toneladas de paja de arroz, pues tienes que moverte por media España, o sea que es muy complicado, ¿no? Hay un montón de temas asociados que los metemos ahí en excelencia operacional. Me da un poco de agua porque... Perdonad. Bueno, y ya termino. Cuando estaba pensando hacer la presentación, pensaba hacer muchas transparencias y ir contando un poco los temas que ahora mismo nos afectan, pero digo, mira, lo mejor es ponerlo todo junto y bueno, que cada uno elija, ¿no? Entonces, aquí lo hemos llamado la SECAT Wishlist del 2023, espero que digamos sucesivas ediciones. Y bueno, veis aquí, aquí por favor, si hay algún error o alguna burrada termodinámica, me disculpáis, pero bueno, que básicamente de las líneas de investigación que tenemos, cuáles son los topics o cuáles son los temas que a nosotros ahora mismo nos preocupan. Estos no son temas académicos, estos son problemas que realmente tenemos nosotros. O sea, esto que está aquí, el valor que puede, el poco o mucho valor que puede tener es que realmente son problemas que tenemos en diferentes espacios temporales, pero son problemas reales que estamos afrontando. Entonces, por ejemplo, en la parte de descarbonización y fuels, pues ahí pues la captura de carbono, pero estamos mirando no en aminas, ¿no? Porque al final el consumo energético es muy grande y estamos buscando nuevos absorbentes, MOF, en fin, lo que se os ocurra, ¿no? Ahí yo creo que aquí en temas de zeolitas, MOF y ordenados, pues hay muchísimo talento, ¿no?, en esta sala. El tema de electrificación de procesos, o sea, porque los hornos emiten CO2, entonces hay una corriente tremenda de electrificación de procesos, ¿no? Por ejemplo, temas de induction heating, de inducción magnética, ¿no? Es una solución todavía muy complicada, pero absolutamente muy atractiva para nosotros, ¿no? Si conseguimos realmente evitar los hornos y que dentro del catalizador hay unas partículas que sean las que realmente calienten el catalizador, incluso con ventajas muy grandes desde el punto de vista de la difusión, yo creo, en procesos endotérmicos. El tema de conversión de CO2 a metanol directa, ¿no? Hablaba ayer con Lodesola de catalizadores de Fischer-Tropsch selectivos y robustos, ¿no? La reacción de water gas shift, que bueno, todo el mundo habla de ella, pero si vais a
no hay referencias, o sea, no hay realmente grandes plantas que estén utilizando la conversión de CO2 a CO de una forma efectiva, real, que la pueda... Bueno, vosotros vais ahora a arrancar una planta, pero es una reacción que todavía no está madura desde el punto de vista nuestro. La conversión directa de amonio, ¿no? Nosotros, una de las áreas que se ha anunciado ahora realmente es con el hidrógeno verde, meternos en la producción de amonio. Estamos asociándonos con compañías para la amonia bien como carrier o bien como fertilizante, ¿no? Y es una reacción interesante también. La conversión directa solar, ¿no? Yo no he puesto aquí nada de fotocatálisis porque creo que previamente hay que realmente ver cuál es la forma más efectiva de tratar la energía del sol, ¿no? De directamente convertirla. Bueno, pues almacenamiento de energía. Y reacciones usando corrientes diluidas de CO2. Al final las emisiones que tienes, no hay CO2 al 100%. Está al 5%, al 20%, al 30%. Entonces hay que ver si se pueden hacer reacciones directas sin separar el CO2. En biocombustibles avanzados he separado la parte de aceites y la de biomasa. Bueno, ahí la catálisis de la clasificación supercrítica, sin producción de glicerina, es un área que nos interesa. Y luego toda esta parte sobre todo, que es muy conocida y que ya es industrial, la HDO, el cracking selectivo, isomerización, pero bueno, catalizadores cada vez más robustos y más selectivos sobre todo. El hidrotratamiento, el reformado, oligomerización, sobre todo esta última que tiene muchas aplicaciones. Y luego el coproceso. El coproceso sabéis que es meter una corriente junto con el combustible fósil, con una materia prima fósil, y obtener biocombustibles junto con el fósil. Es un área también con mucha experiencia, pero que necesitamos catalizadores pues, cada vez más selectivos. Temas de monitorización del carbono 14. Este es un tema... Ahora mismo todo esto funciona en una parte legal, pero va a llegar un momento que te van a decir, no, tú mídeme el componente bio dónde está yendo. Tú lo metes en la refinería, en el Energy Park, sale por un sitio, sale por otro, sale con el queroseno, con la gasolina. Ahora mismo eso se hace por un balance, se hace por unos métodos. Va a llegar un momento que te van a decir, no, analízame ese carbono 14. Pues ese es un desafío analítico importante. En temas de biomasa, ¿no? Ya no de aceites, pues ahí el pretratamiento, ¿no? De la biomasa, la descomposición en celulosa, hemicelulosa y lignina, ¿no? Y la valorización, catalizadores para la valorización de esas corrientes. Y si no queremos separarlo, pues procesos que traten toda la biomasa, la pirólisis, el HTL, la gasificación, y luego catalizadores para mejorar esos productos, esos biocrudos, que suelen ser bastante, por decirlo de alguna forma, complicados, pues cómo hacerle una grading para que se puedan utilizar. Y, por supuesto, esta parte, sobre todo, cómo integrar eso dentro de un Energy Park, cómo realmente hacer la logística. Hay un montón de temas asociados ahí, ¿no? En economía circular, pues catalizadores de polimerización. Y luego nosotros conocemos muy bien los enlaces, bueno, vosotros, yo de vista nada más. Los enlaces carbono-carbono, el carbono-hidrógeno, carbono-azufre también. Pero la forma de activar el carbono-nitrógeno, el carbono-oxígeno, en fin, en las nuevas materias primas, donde hay muchos otros componentes que no están tan presentes en el crudo, pues buscar estrategias de hacer activar esos enlaces pues sería interesante. Y luego similaridades entre la biomasa y los plásticos. Ahí no podemos tener una planta para biomasa, otra para plásticos. Yo creo que a lo mejor habría que tener una planta para todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay alguna bibliografía por ahí, pero sería una línea interesante. Ya termino. El payol, ¿no? El payol de plástico. Ahí realmente nosotros estamos ahora, hay problemas de la calidad de ese payol, de metales, etcétera, y sobre todo el tema del cloro, ¿no? Con el PVC, pues es un tema difícil de manejar en las refinerías. La estabilidad y reusabilidad del catalizador, toda la parte de ingeniería de las reacciones de la pirólisis, las plantas de pirólisis ahora mismo, por decirlo de alguna forma, yo creo que están como estaba el proceso DUBS en el 1910, cuando se empezó con el cracking térmico. Yo creo que ahí está claro que es necesaria una mejora brutal del proceso de pirólisis, ¿no? Asociado a la catálisis, por supuesto. Y luego valorización de estas corrientes de plástico. En el tema de hidrógeno, pues ahí el problema principal que estamos viendo es el tema de funcionamiento y performance, ¿no? O sea, realmente cuál es la durabilidad de los electrodos de un electrolizador, cuánto tiempo se puede mantener la producción. O sea,
¿Cuáles son los efectos ante un cambio? Porque al final es una energía sostenible que te viene del sol o donde sea, pues si hay un cambio, si tú pones el electrolizador, lo tienes 4 horas, luego lo quitas, luego lo vuelves a poner, ¿cómo afecta eso a la estabilidad de los electrodos, ¿no? y de toda la parte de separación que hay ahí, ¿no? En electrolizados alcalinos, pues todo el tema asociado a los electrodos de níquel, ¿no? Que hay investigación sobre nuevas aleaciones con níquel para que sea más efectivo, ¿no? más rentable. Un tema que yo creo que es extensivo a toda la tabla, que es el uso de metales no preciosos. Ahora mismo hay mucha bibliografía sobre cuántos metales hay, qué previsiones hay de producción, en función de cómo está cambiando la tecnología, qué metales se van a usar o no. Yo creo que eso, antes de iniciar me atrevo a decir que antes de ver cualquier proceso hay que ver si vamos a tener los metales y si realmente van a estar disponibles, ¿no? Entonces, cualquier proceso que utilice metales no preciosos pues va a ser mucho más interesante, ¿no? por la disponibilidad. Porque es un proceso maravilloso, pero resulta que no tienes el metal, o es difícil, es carísimo conseguirlo. Los steam reformers eléctricos, ¿no? También la producción de hidrógeno por reforma, por steam reforming, pero eléctrico. Y la producción de hidrógeno a partir de biometano, ¿no? Esa es un área también muy interesante para nosotros. Luego todo el tema de hidrogen carriers, de carriers químicos, ¿no? Para mover el hidrógeno, pues oye, con ciclohexano, con moléculas químicas interesantes, con amoníaco, pues el cracking de amoníaco, pues eso es un área importante. Bueno, y luego modelado y optimización. Y por último, en la parte de excelencia operacional, pues aquí realmente, lo hablaba ayer, aquí realmente a nosotros lo que nos interesa es que, a ser posible, todas las reacciones pasen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente los procesos de lo que estamos viendo, por lo menos lo que vemos nosotros, es que todo esto son etapas de pretratamiento, reacción, separación, que al final te hace que las plantas sean carísimas y muy complicadas de manejar. Entonces, todo lo que vaya en catalizadores One Pot yo creo que es muy interesante. Un tema aquí que he revertido en alguna bibliografía que he visto y que es un viejo conocido para nosotros, que hemos trabajado, pues yo que sé, me acuerdo con Pedro Pérez, ¿no? y con Avelino, que es el tema de la producción de fenol directamente del benceno, ¿no? Sin pasar por el cumeno. Y bueno, pues he visto que hay alguna de eso, es un clásico en CEPSA, ¿no? Luego, producción de lípidos. Los lípidos, las grasas están muy bien porque toda esta parte está muy conocida, es la parte más desarrollada, hay tecnología, se puede licenciar. Entonces, todo lo que sea que produzcamos lípidos, pues nos viene muy bien, porque eso se va a poder tratar muy fácilmente. Entonces, he visto que hay algunos procesos fermentativos que llegan hasta lípidos, ¿no? No se paran en etanol, sino hay algunos organismos que es un tema incipiente, pero desde luego, si podemos conseguir todo esto, convertirlo en grasas y aceites, pues a nosotros nos facilita mucho la vida. Luego, el tema de defuels. El CO2, o sea, nosotros necesitamos unas moléculas de hidrocarburos, está el aceite, está la biomasa y el CO2 es lo más alejado de las moléculas que queremos, con lo cual la cantidad de energía que hay que meterle es brutal. Entonces, todo lo que vaya en la producción de fuels a mejorar ese consumo energético, pues es muy interesante, porque si no los productos son carísimos ahora mismo. Luego temas ya un poco más de desarrollo, ¿no? de catálisis de high throughput y bueno, a ver si el ChatGPT le podemos decir, sácame una ceolita que haga esto y ya te lo saca el ChatGPT directamente, pues sería ideal. Y por último, pues los temas de circularidad y análisis de ciclo de vida de los catalizadores, que es muy interesante. Pues bueno, esto da un poco una visión de los problemas que tenemos nosotros ahora mismo en diferentes estadios, ¿no? Pero bueno, que espero un poco que por lo menos sirva de tema de debate. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Rubén Miravalles. Antes que empiece su intervención, me gustaría agradecer, por supuesto, a CEPSA, a Repsol y a César, primero por estar aquí y segundo por la ayuda también y soporte al Congreso, que es importante para nosotros. Rubén, por favor. Muy bien. Pues, bueno, muchas gracias a la SECAT, en primer lugar, por la invitación a participar en esta mesa redonda.
Y después de la excelente presentación de Rafa, pues casi me siento y poco más que decir porque, bueno, por lo que vais a ver ahora, pues un poco Repsol y Cepsa estamos en el mismo camino y considerando las mismas rutas en esta transformación que tenemos que abordar, que es sin duda pues, todo un reto. Empiezo con una breve presentación de la empresa. Repsol es una compañía internacional con más de 24.000 empleados, con operaciones en 31 países y con venta de producto pues, casi en 100 países en todo el mundo, cuyos negocios principales son, en primer lugar, lo que conocemos como el downstream o área industrial, que engloba las operaciones de refino de petróleo y de producción de polímeros, de producción petroquímica, donde tenemos 7 sitios de producción industrial en España, Portugal y Perú, con una capacidad de refino de 1 millón de barriles al día aproximadamente. En segundo lugar, nuestro negocio de upstream, o exploración y producción de hidrocarburos, donde tenemos 14 proyectos en producción actualmente con una capacidad de 650.000 barriles al día. En el área comercial contamos con una red de 4.600 estaciones de servicio, fundamentalmente en España, Portugal, Perú y México, dentro de las cuales pues, ya hemos empezado a introducir puntos de recarga eléctrica y también tenemos en algunos de ellos producción o venta de autogás. Y en este sector también somos líderes en España en la venta de gases licuados de petróleo. Y por último, más recientemente, una nueva área de negocio, Repsol Electricidad y Gas, enfocada en la producción de energía eléctrica renovable, donde tenemos 6 proyectos en producción en España y una capacidad instalada de 3,3 gigavatios, fundamentalmente producidos en España y en Chile. En cuanto al reto de la descarbonización, pues destacar que Repsol fue la primera compañía en 2019 en asumir el compromiso de transformarse en una compañía con 0 emisiones netas en 2050. Este objetivo a 2050 pasa por una senda de reducción progresiva, temporal, pues siguiendo estos objetivos parciales que podemos ver en la figura y cuya ambición pues, hemos ido incrementando a medida que hemos avanzado en la implementación de la estrategia de descarbonización. Esta estrategia se basa en 5 pilares fundamentales. En primer lugar, la eficiencia energética en nuestros activos industriales, que es algo que venimos aplicando pues en nuestros activos, digamos, casi de oficio. En segundo lugar, la producción de energía eléctrica renovable y la integración de esta energía eléctrica en nuestros procesos, en sustitución de lo que sería la producción de calor y electricidad industrial a partir de combustibles fósiles. En tercer lugar, la economía circular, que no es otra cosa sino la sustitución de materias primas fósiles por materias renovables de origen biológico para producir nuestros productos. Cuarto lugar, la captura de las emisiones de CO2 que no podamos abatir en origen. Y, por último, la producción de hidrógeno renovable libre de emisiones en sustitución de lo que viene siendo la tecnología que se usa en refinería, que es el reformado con vapor del gas natural. Para conseguir este objetivo de descarbonización, tenemos que cambiar el modelo productivo, pasando de lo que son las refinerías actuales que procesan el crudo que producimos y el gas natural, transformándolo en los procesos convencionales de refino y petroquímica, en combustibles y productos químicos fósiles, a un modelo en el cual este crudo es sustituido por otro tipo de materias primas que vamos a detallar a continuación. El gas natural es sustituido por biogás, producido a partir de residuos orgánicos mediante procesos de fermentación anaerobia, otros similares. Integramos la producción de energía eléctrica en nuestros procesos para reducir la huella asociada al uso de esta energía eléctrica.
Sustituimos, como he dicho, la tecnología de producción de hidrógeno a partir de gas natural por otras tecnologías de producción de hidrógeno limpio, que como ha comentado Rafa, el hidrógeno está presente en la mayor parte de los procesos de transformación de una refinería. Y por último, pues integramos con nuestros procesos tecnologías de captura de carbono para esas emisiones que no podemos abatir. Y de esta manera pues llegamos a un portafolio de productos de menores emisiones que incluyen biocombustibles, combustibles sintéticos, plásticos circulares, incluso el propio hidrógeno. Esto no solo supone una transformación de los activos, sino de la cadena de valor del negocio. En la cadena de valor tradicional, Repsol está presente e integrada, al igual que muchas otras compañías del sector, en toda la cadena. El negocio de exploración y producción produce los hidrocarburos, petróleo y gas natural, que refinamos en nuestras refinerías y transformamos en productos que vendemos en nuestra red comercial. En estos proyectos de transformación industrial aparecen nuevas etapas y aparecen nuevos actores. En primer lugar, como he dicho, utilizamos otro tipo de materias primas. Son materias primas que no producimos nosotros. La mayoría de ellas son residuos procedentes de otros sectores industriales con los que tenemos que establecer colaboraciones y establecer sinergias. Estas materias primas tienen unas propiedades que no permiten su procesamiento en nuestros activos. Una refinería de petróleo está diseñada para tratar un líquido, que es el petróleo, con unas determinadas propiedades. Entonces, tenemos que introducir una nueva etapa, y aquí estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevos procesos no presentes en la refinería, que nos permiten transformar este residuo, que en la mayor parte de los casos es un sólido, o bien en un intermedio, una corriente líquida cuyas propiedades son más o menos aceptables para su integración y la sustitución parcial o total de corrientes de petróleo en nuestros refinos o en nuestros procesos de refino, perdón, o en el mejor de los casos, un producto terminado con la calidad suficiente como para poder introducirla en nuestra red comercial. Entonces, estamos hablando, como os comentaba, de nuevas etapas, nuevas tecnologías en esa cadena de valor hasta llegar a los mismos productos. Voy a comentar ahora cuáles son las tecnologías que está considerando la industria para su adopción en este viaje a la descarbonización para la producción de combustibles de bajo carbono y materias primas circulares. En primer lugar, descarbonización en el transporte. ¿Cuáles son las alternativas que hay? Podemos hablar de dos plataformas. La plataforma de la electricidad, directo, producción de energía eléctrica renovable y su uso en el coche eléctrico. Y lo que nos es más familiar a nosotros, está más alineado con nuestro negocio, los combustibles de bajo carbono, que los podemos clasificar en biocombustibles convencionales y avanzados, producidos a partir de materias primas de origen orgánico, los combustibles sintéticos o e-fuels, en los cuales la materia prima es CO2, que viene de un proceso de captura, hidrógeno renovable, hidrógeno limpio, o bien el uso de ese hidrógeno directamente en un automóvil si está equipado con una pila de combustible. Para la implementación de un combustible en el mercado hay que tener en cuenta una serie de parámetros clave que van a permitir su adopción a una escala masiva. En primer lugar, lógicamente, y lo que nos toca a nosotros, la tecnología, que la tecnología esté madura y que haya sido desarrollada hasta una escala industrial que permita su implementación en la industria. Por otro lado, que ese combustible es importante no solo que se pueda usar en el transporte ligero por carretera, donde vamos a competir con la electrificación, sino en otros sectores difíciles de descarbonizar, como puede ser el transporte pesado,
en camiones, el transporte aéreo o el transporte marítimo. Y por último, además de la tecnología de producción de fuel, es necesaria una red de distribución logística para hacer llegar el combustible desde el centro productivo hasta el cliente y es necesario que los vehículos, que el parque automovilístico existente sea sustituido por vehículos que pueden utilizar ese combustible. De todos estos parámetros, pues, nuestra visión es que los que mejor posicionados están para una implementación temprana son los biocombustibles y los combustibles líquidos, los combustibles sintéticos, que son combustibles en forma líquida y que tienen la ventaja de que se pueden adoptar en los distintos sectores y que se pueden integrar en la red logística existente, además de poder ser utilizados en mezcla con el fósil o, en algunos casos, incluso 100% puro, en el parque automovilístico existente, con mínimas modificaciones. Parque automovilístico basado pues, en un 90 y muchos % en el motor de combustión interna. Vistos los combustibles, ¿qué tenemos para descarbonizar lo que es la producción petroquímica, la producción de plásticos? Aquí tenemos que introducir el concepto de circularidad de los plásticos. ¿Qué es esto? Pues básicamente transitar de un modelo lineal en el cual hay una empresa, y aquí estamos nosotros, las empresas petroquímicas, que a partir de una materia fósil genera lo que es un polímero plástico, que es la materia prima para llegar a esos productos terminados. Hay un transformador que convierte este polímero plástico en lo que es el producto final que incorpora ese polímero. Se pone el producto en el mercado, el cliente usa ese producto hasta agotar el ciclo de vida útil del producto y se genera un residuo que actualmente en su mayoría va a vertedero o va a recuperación energética en el mejor de los casos. En un modelo circular introducimos una etapa adicional de recogida selectiva del residuo o de recuperación de ese residuo para volver a introducirlo en el ciclo productivo. Si el residuo tiene la calidad suficiente a través de un proceso de reciclado mecánico que nos permite ir directamente a la etapa de transformación, o, en la mayoría de los casos, ese residuo plástico está mezclado y no lo podemos reciclar mecánicamente y, a través de un proceso de reciclado químico, transformamos ese residuo plástico en una materia prima que podemos introducir de nuevo al inicio del proceso, cerrando el círculo y no introduciendo carbón adicional en lo que es el proceso completo. Hablábamos de que para la producción de combustibles renovables y plásticos circulares se pueden utilizar un amplio abanico de materias primas. Las más importantes para las cuales se está desarrollando, escalando, demostrando, implementando industrialmente tecnología para su conversión son las que vemos aquí, ordenadas de izquierda y derecha por orden de disponibilidad. Como veis, pues hablamos de unas cifras de disponibilidad, un orden de magnitud inferior de lo que estamos hablando en la industria de petróleo. Las más relevantes, pues hablamos de biomasa, residuos forestales, agrícolas, hablamos de residuos sólidos urbanos o de sus fracciones, residuos lipídicos como aceite de fritura, grasas animales, residuos plásticos o neumáticos usados. No olvidar el CO2, que normalmente lo vemos como una emisión, pero en el caso de los combustibles sintéticos es la materia prima que nos va a permitir producir ese combustible sintético. Y ya pasamos a lo que es la parte de tecnología, donde voy a presentar pues, cuáles son las tecnologías que la industria está comenzando a adoptar. Como veréis, son procesos catalíticos en su mayoría, donde el catalizador pues, es una parte crítica del proceso.
Y son procesos que a ustedes pues, les sonarán muy familiar. No estamos inventando tecnología nueva, sino que es tecnología pues, que lleva usándose en la industria para otras aplicaciones desde hace muchos años. La que ha conseguido una mayor implementación a una escala industrial es el hidrotratamiento de aceites vegetales, o si estamos hablando de biocombustibles de segunda generación, biocombustibles avanzados, el hidrotratamiento de residuos lipídicos, donde procesamos una materia prima compuesta fundamentalmente por triglicéridos o ácidos grasos libres, mediante un proceso de hidrotratamiento catalítico a alta temperatura que utiliza pues, los catalizadores de hidrotratamiento conocidos desde hace muchos años, basados en metales nobles, soportados en alúmina, y lo transforma en un gas propano con trazas de compuestos oxigenados y unos combustibles líquidos, fundamentalmente una nafta parafínica y un hidrobiodiesel, que es un diésel de automoción de alta calidad. En función de la configuración del proceso y si introducimos una segunda etapa de isomerización, podemos coproducir además bioqueroseno, combustible para aviación. En este sentido, Repsol tiene un proyecto para la construcción y puesta en marcha a finales de este año de una planta industrial con una capacidad de 250.000 toneladas de producción de producto final en la refinería de Cartagena. ¿Cuáles son los retos desde el punto de vista de proceso que tienen que ver mucho con el tipo de catalizadores que se usan? Pues conseguir catalizadores que soporten contaminantes presentes en estos aceites. Son contaminantes que no encontramos en las fracciones de petróleo que estamos acostumbrados a hidrotratar, catalizadores resistentes a los subproductos que se generan en la hidrogenación de un aceite vegetal, CO, CO2, agua. Conseguir, en el caso de que el biojet sea el producto deseado, y lo será en un futuro, porque como decía Rafa, la aviación es uno de los sectores más difíciles de descarbonizar, conseguir catalizadores que tengan una selectividad muy elevada a este corte de jet, que actualmente no es el caso, o catalizadores que consigan un buen balance entre lo que son las reacciones de descarboxilación y hidrodesoxigenación que se producen. Otra alternativa para producir biocombustibles es la ruta de la pirólisis. En esta ruta partimos de una biomasa, generalmente un residuo forestal o un residuo leñoso, y a través de un proceso de pirólisis, que puede ser térmico o puede ser termocatalítico, generamos un aceite de pirólisis que podemos utilizar en sustitución parcial de una corriente de hidrocarburo, y aquí se está desarrollando tecnología fundamentalmente en dos campos o en dos procesos que son conocidos en la industria del refino de petróleo. En primer lugar, el coprocesado de aceite de pirólisis en pequeñas cantidades en el FCC, en la unidad de craqueo catalítico de la refinería, que utiliza un catalizador basado en zeolita USI, que bueno, pues el público conoce perfectamente. Y la segunda vía es la hidrogenación de estos aceites de pirólisis a combustibles finales. Los retos en estas dos vías, que están todavía en etapa de desarrollo, de demostración incipiente, todavía no ha alcanzado una implementación industrial relevante, pues tienen que ver con el manejo del aceite de pirólisis. Presenta unas propiedades de estabilidad térmica, acidez, tendencia a la coquización, al ensuciamiento, que lo hacen difícil de manejar en una refinería, y catalizadores estables que permitan manejar los contaminantes presentes en un aceite de pirólisis y que permitan manejar esa elevada tendencia a la coquización. También podemos utilizar esta tecnología de pirólisis para producir plásticos circulares. En este caso, partimos de un residuo plástico, le sometemos al mismo proceso de pirólisis y llegamos a un aceite de pirólisis de plásticos, en este caso con unos rendimientos a líquido bastante mayores que si hablamos de biomasa,
pero todavía con una cantidad de contaminantes y compuestos orgánicos indeseados que hacen difícil su procesamiento en refinería. En refinería, ¿cuál sería la ruta de procesamiento de este aceite de pirólisis? Llevarlo a la planta de olefinas, a la planta de Steenkraker, que como muchos sabrán, pues es una planta que convierte fracciones ligeras de petróleo en olefinas, etileno, propileno, butenos, que utilizamos como materia prima para producción de polímeros. Debido a la presencia de estos contaminantes, no es posible llevarlo directamente a esa planta de Steenkraker y tenemos que introducir un upgrading previo, un mejoramiento previo, para eliminar esos contaminantes con el uso de absorbentes o mediante tecnologías de hidrotratamiento de los aceites de pirólisis. En este sentido, Repsol, con Axens, que es un licenciatario francés de tecnología, hemos co-desarrollado un proceso para este mejoramiento del aceite de pirólisis previo al Steenkraker. Otra alternativa es su coprocesamiento en FCC, bien con el catalizador convencional o bien utilizando aditivo promotor de olefinas basado en zeolita ZSM5, que nos permite un cracking selectivo de ese aceite de pirólisis en olefinas. El proceso de FCC también es una fuente importante en refinería para alimentar al área petroquímica. La tecnología de gasificación, también conocida desde hace muchos años, nos permite llegar a biocombustibles y a polímeros circulares por dos vías. En este caso, podemos partir de biomasa o de residuos sólidos urbanos. A través de la gasificación generamos un gas de síntesis que, previa purificación, pues podemos introducir en un proceso de Fischer-Tropsch seguido de un upgrading o un mejoramiento del proceso de Fischer-Tropsch mediante hidrotratamiento, hidrocraqueo, para llegar a los biocombustibles finales. O, por otro lado, podemos utilizar ese gas de síntesis limpio en un proceso de síntesis de metanol que utiliza catalizador convencional y este metanol nos serviría para la producción de polímeros circulares. Y ya, por último, una vez tenemos... otra manera de llegar a los mismos productos, en este caso no basado en la tecnología de gasificación, sino basado en la tecnología de Reverse Water Gas Shift, sería esta vía, que es la conocida como los combustibles sintéticos. Partiendo de un CO2 que capturamos de un proceso industrial y partiendo de hidrógeno electrolítico, llegamos a una mezcla de CO2 e hidrógeno que en el proceso de Reverse Water Gas Shift generamos un gas de síntesis con la composición adecuada para ir a las dos vías que he mencionado anteriormente. El reto en esta etapa, como mencionaba Rafa, pues es la demostración del catalizador y del proceso de Reverse Water Gas Shift, que actualmente pues, está en un nivel de TRL intermedio, y también el escalado de la tecnología de electrolizador para conseguir esas decenas o esas centenas de megavatios que necesitamos para una producción industrial de este tipo de combustibles. En este sentido, pues Repsol está participando en un proyecto en consorcio para la construcción de una planta demo en la refinería de Petronor con una capacidad de 50.000 barriles día de hidrocombustibles y un electrolizador asociado de 10 megavatios que entrará en operación en 2025. Una vez tenemos el metanol, o partiendo de otro alcohol, el etanol, que también es un viejo conocido en la industria y que puede producirse a partir de biomasa mediante procesos de fermentación, utilizando tecnologías que conocemos desde hace muchos años, podemos llegar a gasolinas y productos
plásticos circulares utilizando distintos procesos, también todos ellos catalíticos y conocidos desde hace tiempo. Así pues, partiendo desde metanol, tenemos procesos de metanol a gasolina que utilizan zeolita ZSM5, de metanol a olefinas, metanol a propileno, que utilizan también materiales zeolíticos o alumino-sílico-fosfatos. Podemos llegar a las olefinas, etileno, propileno, butenos, que son la materia prima para la producción de nuestros plásticos y que pueden ir a lo que es la producción de polímeros o, una vez tenemos la olefina, lo podemos oligomerizar y hidrogenar ese oligomerato para llegar a combustibles. Y la misma filosofía pues, se puede seguir para el etanol pues, a través de otros procesos y otros catalizadores. Termino con las conclusiones o los mensajes claros. El uso de residuos como materia prima para producción de biocombustibles pues no es algo que esté, digamos, en desarrollo, sino que ya hay los primeros proyectos a escala industrial para la demostración de estas tecnologías. Como han visto ustedes, hay muchas soluciones tecnológicas, no solo una. La industria pues, utilizará o adoptará una u otra pues, en función del caso concreto. Aquí estamos hablando de nuevos procesos, pero también de reconversión de activos industriales existentes, presentes en refinerías de petróleo. Hablando de la cadena de valor, la industria del petróleo no puede acometer esta transformación sola, sino que tenemos que colaborar pues, con otros muchos actores, productores, gestores de residuos, desarrolladores de tecnología y catalizadores, para compartir esta eliminación de los riesgos tecnológicos que todavía están asociados y el desarrollo de catalizadores y absorbentes para el manejo de los contaminantes y para la mejora y adaptación de estos procesos, pues es un punto clave para conseguir el éxito en este camino. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación y encantado de responder a las preguntas que puedan surgir. Bueno, pues muchísimas gracias por las dos exposiciones, visiones tanto de CEPSA como de Repsol, como de Repsol y CEPSA. La verdad es que, satisface el ver que casi todos nos vemos reflejados en todo en esas visiones de lo que tenemos. Están en todas las líneas que hemos puesto del Congreso, los topics del Congreso están ahí todos. Y sobre todo también porque el Congreso le pusimos un lema que era potenciando las tecnologías de procesos catalíticos. Y evidentemente esto parece que es la vía, ¿no? Lo que estamos reflejados. Tenemos el tiempo que podamos para aprovechar que tenemos a Rubén y a Rafael aquí para hacer algunas preguntas, claro. Dentro de lo que hace poco salió un artículo sobre el plástico usado que va a ser el nuevo petróleo, ¿no? Y parece que hay dos vías, pirólisis o meter NFDC. ¿Cuál veis más prometedora y en cuál veis más dificultades para llegar a hacerlo? ¿O qué problemas pueden tener estas vías de aprovechamiento de los plásticos usados? Muy bien. Contestar cualquiera. Vale. Bueno, en primer lugar, partiendo del residuo plástico, como materia prima tienes dos vías. Una es gasificarlo a un gas de síntesis y a partir del gas de síntesis pues, generar los productos que hemos comentado. Y por otra parte, la que digamos, se está implementando en un mayor número de plantas industriales, es la pirólisis de ese residuo plástico para conseguir un aceite de pirólisis.
Este aceite de pirólisis puede ir a una refinería, a su vez, por dos procesos. Una es sustitución de las fracciones o de los hidrocarburos ligeros que van a la planta de olefinas y otra es el FCC. La más directa, desde mi punto de vista, es integrar ese aceite de pirólisis en el steam cracker, en la planta de olefinas, porque es el proceso que naturalmente genera las olefinas que luego van a la producción de plásticos. Es decir, tienes alineado el proceso productivo de manera natural. Sin embargo, es el que más retos presenta en lo que tiene que ver con la eliminación de los contaminantes que lleva este aceite de pirólisis. La planta de olefinas, debido a los hornos que utiliza el proceso, pues requiere de una limpieza, vamos a decir, exquisita en cuanto a presencia de metales, presencia de olefinas, presencia de aromáticos que pueden tener un impacto en ese procesamiento en el horno, que es el corazón del proceso. Entonces, si bien el proceso es el más directo, sería la ruta natural, necesitas un proceso previo de eliminación de contaminantes de ese aceite de pirólisis. La ruta del FCC, a corto plazo, seguramente sea más adecuada, debido a que el catalizador de FCC soporta mayor contenido en contaminantes. Pero por la vía del FCC seguramente no puedas llegar a porcentajes de sustitución en carga pues, más allá de un 5 o 10%, es lo que estamos viendo nosotros. También hay que tener en cuenta que las unidades de FCC generalmente son de una capacidad más grande que las que tienes en la planta de olefinas, con lo cual juegas también con el factor de dilución de los contaminantes. Bueno, enhorabuena, Raúl, por la charla, porque ha sido estupenda, gracias. Bueno, poco que añadir. Lo único, un tema importante con los plásticos es qué plásticos estamos hablando, porque los plásticos se reciclan mecánicamente, hay un 70% del plástico que se recicla mecánicamente, y ese suele ser el plástico de más calidad, el PET, el polipropileno, etcétera. Entonces, no tiene sentido hacer pay-oil, hacer reciclado químico de ese plástico, porque estás compitiendo con una vía que es la mecánica, que está muy consolidada. Entonces, nosotros lo que nos hemos basado es en lo que se llama el rechazo, o sea, lo que va a vertedero, esos plásticos que van a vertedero. Que como comentaba Rubén, es una mezcla muy compleja y luego puede haber plástico y puede haber otras cosas. O sea, es bastante complicado. Yo en los últimos años he visitado algunos vertederos y la verdad que es muy interesante, ¿no? Entonces, ahí el problema es básicamente la variabilidad del pay-oil y, efectivamente, cuanto más delicado sea el proceso, la tecnología o el proceso químico que le vayas a meter, pues es más complejo. Nosotros, como comentaba antes en la charla, nuestra petroquímica está basada en los aromáticos y la vía que tenemos es el FCC que comentaba Rubén. A final de este mes vamos a hacer la primera prueba industrial en el FCC de Huelva de pay-oil. Llevamos ya un tiempo trabajando en la planta piloto en el centro y vamos a hacer la prueba. Y ahí básicamente otra cosa importante es el pay-oil realmente, para ser, digamos, consistente con la sostenibilidad, no debería ir nunca a combustible. O sea, debería mantenerse en la cadena de los plásticos. La vía que tenemos nosotros a través del propileno y de la producción de fenol. Entonces, lo que hemos estado trabajando es en catalizadores pues que de alguna forma maximicen esa producción. Y efectivamente, como comenta Rubén, el problema principal es el manejo de los contaminantes, ¿no? El FCC para nosotros es como es la unidad donde va todo lo que se traga todo, ¿no? Es una unidad muy noble y muy resistente, pero aún así, mientras te mantengas los porcentajes que dice Rubén de más o menos el 5%, el 7%, pues no esperamos problemas, pero algo más pues sería complicado.
En el FCC también hay que tener en cuenta que básicamente lo que te encuentras en el gasóleo de vacío son 4 o 5 metales: níquel, sodio, vanadio, hierro, y son los que desde la industria se han preocupado de incorporar tecnología en los catalizadores para manejar estos metales. En un aceite de pirólisis, pues fácilmente te puedes encontrar 10, 15 metales que no existen en la carga LFDC. Entonces, bueno, partimos de la base de que el efecto de esos metales sobre el catalizador de FCC es desconocido. Y una vez se conozca el efecto, pues habrá que incorporar tecnología en el catalizador de FCC para manejar esos metales. Quería Beatriz, que había pedido. Sí. Beatriz Roldán, Frisaba Institute en Berlín. Tengo algunas preguntas y comentarios para Rafael acerca del hidrógeno verde. Uno de los comentarios que más me sorprendió, al principio usted mencionó que la electricidad en España que era barata. De hecho, mirando las estadísticas europeas, España tiene la electricidad tan cara como Alemania, una de las más caras de Europa. Y aunque tengamos el potencial de fotovoltaico mejor de Europa para poder producir energía renovable barata, en estos momentos no lo hay y estamos a la cola de muchos países. ¿Por qué cree usted que tenemos la electricidad barata? ¿O hay algunos cambios que están viendo ahora mismo en España que vaya a llevar a esto? Porque yo comparo, por ejemplo, con Estados Unidos, que es donde se está estableciendo ahora muy fuerte esta tecnología de electrólisis, y allí sí tiene la electricidad barata. Y otro comentario relacionado es los e-fuels. A mí me parece muy importante que la transición energética en Europa considere que no puede desaparecer todo átomo de carbono, como se pretende hacer en Alemania y en otros países. Intentan empujar eso sin tener idea de que eso es imposible a corto o bien medio y relativamente largo plazo. Están intentando hacer unas legislaciones europeas para prohibir e-fuels en Europa. Hay un movimiento desde España para luchar contra esa nueva legislación. En Alemania estamos los científicos hablando con los políticos para luchar contra eso. Me gustaría saber si las empresas en España están también en estos temas. Bueno, pues gracias por la pregunta. Lo de la electricidad es un jardín importante, yo no sé si... A ver, yo no sé exactamente, no puedo contestarte con propiedad sobre todos los temas legales relativos a la electricidad porque es un área que desconozco. Lo que sí sé es que España tiene un gran potencial de energías renovables, especialmente la solar, y hay unos planes muy ambiciosos para aumentar la producción de energía renovable. Dicho esto, es un debate muy interesante porque nosotros, como he comentado en la charla, nosotros estamos ya haciendo proyectos de hidrógeno verde. Tenemos un proyecto para 400 megavatios. Entonces, realmente, si pudiera ser otro tipo de energía más estable, pues sería mucho mejor, porque el problema de estas energías es que tienen una variabilidad muy grande y es lo que comentaba desde el punto de vista de la estabilidad de los electrolizadores. Respecto al precio de la electricidad, y bueno, ahí si ves el tema del tope del gas, o sea, hay un barullo bastante importante que creo que la SECAT debería invitar a Iberdrola, a Endesa, y que yo seguramente te podría explicar mucho mejor. He estado hablando con el presidente de Iberdrola y uno de los comentarios que tienen es que sí tienen los planes, sí tienen la tecnología y tardan 5 años en darles el permiso para construir un parque fotovoltaico. Bueno, a ver, yo sí tengo que decir que efectivamente, pues, hombre, es complicado hacer un proyecto hoy en día. Por lo menos nosotros cuidamos mucho las relaciones con la Administración. A la pregunta que decías, a la segunda, yo creo que, y yo en los foros que he podido, yo creo que la gente en CEPSA, en los foros que está, sí creo que la Administración, no digo europea, nacional, debía ser tecnológicamente más neutra. Yo creo que Estados Unidos ha hecho un gran paso, ha dado un gran paso desde el punto de vista de que no se inmiscuyen en el tipo de tecnología para resolver un problema que es la descarbonización, porque das un grado de libertad a las empresas y a todos vosotros, ¿no? a la academia, para realmente encontrar las soluciones más viables. Si tú ya estás enfocando hacia una tecnología, pues normalmente puede o no puede ser la más indicada, ¿no?
Entonces, de ese punto de vista, pues sí creo que debería haber que se escuchara más a la industria desde el punto de vista de que normalmente lo que sí tenemos una capacidad muy grande, yo creo que la industria de energía, ¿no? De oil and gas y ahora de energía, lo que sí hemos demostrado en todos estos años es una capacidad enorme de resolver problemas. O sea, yo ya, como decía Luis, estoy del año 88, nosotros nos hemos chupado cuando se quitó el plomo, que seguramente mucha gente no sabe ni que la gasolina lleva plomo, pues se quitó el plomo de la gasolina, se bajó el azufre, cuando yo entré en Cepsa el azufre estaba en un 0,5% en el gasóleo y ahora está en 10 ppm. Se han quitado los aromáticos de la platformada, en fin, ha habido un montón de retos que se han ido abordando y que se han ido resolviendo tecnológicamente, ¿no? Y yo creo que las presentaciones, la Rubén me parece magnífica, da una visión de ahora mismo qué tecnología estamos viendo. O sea, que somos una industria con mucha capacidad para resolver problemas. Pero también si hay un marco un poquito más estable, pues seguramente ayudaría. Respecto al CO2, perdona, me he perdido un poco, la pregunta era exactamente si... Ahora mismo en Alemania y a nivel europeo se está preparando una ley para prohibir los e-fuels. No quieren que haya una transición energética que lleve consigo algo que tenga átomos de carbono. Científicos alemanes creemos que eso es un fallo grandísimo, no entienden la tecnología, no saben que se puede combinar el CO2 de residuos, que vamos a estar quemando basura todavía muchos años, que podemos usar el hidrógeno verde y hacer el e-fuels. Pero ahora mismo, si ponen esa ley, como usted ha dicho, los políticos que no entienden de ciencia están decidir cómo va a ser la transición energética, y en Alemania la solución que se está diciendo es consumamos menos energía. O sea, cerramos la industria, que es la mayor fuente de riqueza de Alemania. Y me gustaría saber si hay movimientos de industria y también de la ciencia en España intentando dar un contra, como estamos haciendo en Alemania, a esos movimientos políticos que los están haciendo basados en no tener conocimiento de lo que están hablando. En España, aparte de la actividad que hace cada una de las empresas, tenemos la AOP, que es la Asociación de Operadores de Petróleo, que es un poco donde estamos todos representados, y es un poco la voz del sector y es la que participa vía con el Senado, en fin, con diferentes organismos nacionales y europeos para dar la posición. En Europa está CONCAUE, que es la Asociación de Refineros Europea, Fuels Europe también, o sea, hay una serie de asociaciones, pero desde la AOP, porque además yo creo que la AOP en España, y tengo que decirlo, tomó una posición muy avanzada hace ya unos años, apostando por la transición energética, cuando en otros sitios pues la industria del petróleo se mantenía un poco en un silencio, y hace unos años la AOP hizo una apuesta muy fuerte por realmente lo que estamos contando hoy. Realmente esto está más evolucionado, pero es la posición que se tomó a lo mejor hace 5 o 6 años, no esperando a que nos dijeran nada, sino nosotros realmente dándonos cuenta que somos una parte fundamental de la sociedad y que tenemos que evolucionar con ella. Respecto a los e-fuel, yo solamente, y eso ya son un tema, si quieres, personal, yo creo que la mejor forma de transformar el CO2 lo hace la naturaleza, ¿no? O sea, no he puesto aquí la fotosíntesis artificial porque me daba un poco de cosa. O sea, si alguien encuentra la fotosíntesis artificial, por favor, que lo comunique rápidamente, ¿no? Entonces, por mi formación o sea, para ir de CO2 hasta gasolina o gasóleo o lo que sea, pues están muy lejos, hay un montón de energía por medio. Siempre hemos pensado que cuanto más se parezca la molécula, pues oye, menos energía y más facilidad. Por eso se ha empezado por los aceites. ¿Por qué los aceites hoy en día es una tecnología que se puede licenciar? Porque se parecen mucho a los hidrocarburos. Entonces, luego está la biomasa, o sea, quiero decir que es un problema que al final, pues eso comentaba un poco en la charla y Rubén también lo ha dicho, o sea, el gran reto es realmente producir e-fuels de una forma competitiva, porque a día de hoy es complejo, ¿no? Pero bueno, desde luego, por decir una cosa, lo que sí creo que sería interesante es un poquito más de neutralidad tecnológica respecto a cómo solucionar los problemas. Agustín, está por ahí. Rubén. Nada, en primer lugar, daros las gracias a los dos, de verdad, me ha encantado la visión, bueno, que nos ofrezáis, ¿no? Que ofrecéis la visión
general de vuestras respectivas compañías en este tema. Creo que en general va bastante alineado, ¿no?, con lo que hacemos la gran mayoría de nosotros. O sea, hay bastante alineación entre las necesidades de vuestras empresas en general, del sector energético en general, con lo que estamos haciendo la mayoría. Yo no voy a ir tan a las alturas como ha comentado Beatriz, que son temas ya casi que llegan a temas políticos. Voy a bajar un poco más. Y quería comentar el aspecto particular de los SAFs, de los combustibles, de los querosenos alternativos, porque actualmente hay diferentes tipos de SAFs que están ya certificados por la Unión Europea, pero por ciertas limitaciones en general, con cualquiera de los que se producen, pues solo está permitido su uso hasta un 50%, con blending hasta un 50% con queroseno todavía de origen fósil. Sí. Esto en un momento determinado tiene que cambiar si queremos ya dejar de emplear los recursos fósiles para producir, y como muy bien has dicho, pues los SAFs van a ir creciendo en importancia dentro de lo que son los diferentes tipos de combustibles, por el problema, entre otros, de la difícil electrificación. Entonces, yo quiero saber un poco cuál es vuestra visión en ese sentido, qué va a pasar. Hay que ir a tipos de SAFs que no necesiten del blending con fósil, eso, cómo está el tema de la regulación, si para 2035 se contempla, así como se contempla para la automoción, que ya no se puedan usar, como bien habéis dicho, combustibles fósiles, si en el tema de la aviación también hay algo similar o es al más largo plazo. En fin, me gustaría saber vuestra visión al respecto y muchas gracias de nuevo. Mira, hay un comité, el SAF es un producto, yo tengo una anécdota de ahí, cuando nosotros hicimos el año pasado una prueba en Sevilla, que a lo mejor la visteis, produjimos SAF en Energy Park, hicimos una prueba durante una semana, todos los aviones de Sevilla estuvieron saliendo con un SAF que tenía fósil y combustible. Y yo llamé también en la parte de estar en los laboratorios, yo llamé como 7 veces a los tíos del laboratorio para que vieran el producto, porque o sea, el SAF, el combustible de aviación, es la joya un poco de la industria del refino. Es un producto muy delicado, es un producto que tiene una lista de especificaciones brutal, o sea, tiene muchísimas, y por razones obvias, ¿no? Entonces, el proceso de certificación de un SAF, no de un SAF, de un queroseno, pues te puede llevar años y te puede costar millones de dólares. O sea, porque es un proceso, normalmente lo lleva la STM, y es un proceso largo y donde hay muchísima interacción con el negocio, con las compañías de aviación, con las compañías que fabrican turbinas, y es un proceso complicado. El tema del 50%, ahí hay varias. Puedes hacerlo coprocesado hasta el 5%, hay un método que se llama Fast Track, que es hasta el 10%, y luego el método, digamos, que tardas años y te cuesta mucha inversión, que es hasta el 50%. El tema es que este producto sigue exactamente los mismos pasos que un queroseno habitual y se asegura de forma definitiva la seguridad del producto. Ahora mismo hay un comité de ASTM que está estudiando la producción de SAF 100%. O sea, eso que preguntas ya está pasando. Todavía no se ha aprobado, pero, como tú dices, pues es cuestión de tiempo. O sea, yo creo... Porque, ¿cuál es el tema? El SAF, las moléculas, por eso hablaba antes del C14. O sea, tú tienes ahí un nafteno o tienes una isoparafina o lo que sea, y la isoparafina no sabe si viene del CO2 o viene de un pozo en Arabia o viene... Al final las moléculas son exactamente iguales. O sea, uno de los problemas cuando se empezó el coprocesado es realmente, que se estuvo haciendo en el centro, me acuerdo Miguel Pérez Pascual, era por métodos de detección del isótopo de carbono 14 para realmente demostrar que esa molécula venía de origen bio, porque si no, no tiene forma ninguna. O sea, quiero decirte que el combustible es exactamente igual que un combustible fósil. El tema es garantizar que el proceso productivo, pues realmente tú llegas a esas moléculas, no hay ninguna contaminación, no hay ningún problema, ¿no? Pero a tu pregunta, ese comité existe de ASTM para el 100% y, bueno, pues me imagino que en no mucho tiempo pues saldrá esa normativa. Yo creo que también era compasado un poco a que se consolide el SAF. Ahora mismo tenemos un objetivo relativamente modesto, no, creo que era un 0,2 o por ahí para el 2025, que ya va a obligar a tener SAF. Y yo me imagino que a medida que se vaya consolidando la producción de SAF y la inyección, el blending en los bioquerosenos, pues eso irá avanzando. O sea que ya existe ese comité.
Muy bien, muchas gracias. Sí, si me permites, un punto de complejidad adicional en el SAF es que, a diferencia de otros combustibles, como puede ser la gasolina o el diésel, o el búnker para marino, en la mayoría de los combustibles, con cumplir la especificación técnica de producto que te pide la legislación para poner ese producto en el mercado, si cumples con las especificaciones técnicas, no tienes que hacer nada más. Para el queroseno, además de cumplir con esa especificación técnica de producto, y en el caso de combustibles que no tengan un origen de petróleo, hay que certificar la ruta una a una. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero producir SAF por hidrotratamiento de aceites vegetales, tengo que certificar esa ruta y tengo que demostrar, a través de ese proceso complejo que comentaba Rafa, que llego a un producto que cumple con la especificación técnica de producto y que, después de unas pruebas en turbinas y demás, desde el punto de vista de seguridad de producto, se puede poner en un avión. Si me voy a otra ruta, tengo que repetir el proceso, es decir, si me voy a la producción por Fischer-Tropsch, tengo que repetir el proceso, y así uno a uno. Actualmente, pues creo que son 7 las rutas certificadas, y para cada una de ellas pues llegas a un porcentaje de mezcla determinado. Pero tiene esa complejidad adicional que, si mañana llegamos a demostrar un nuevo proceso para producción de SAF, no te vale únicamente con llegar hasta ese punto de desarrollo de la tecnología, sino que tienes que entrar en ese proceso de certificación de la vía para poder poner el producto en el mercado. Y si tu proceso no es razonablemente parecido a algo que ya está certificado en alguno de los anexos de la norma, tienes que empezar con esa certificación ASTM desde cero. Así es. Bueno, muchas gracias. Aprovechando que tengo el micrófono también por aquí, muchísimas gracias a Rubén y Rafael por la presentación, porque desde luego presentar vuestras estrategias, eso pues a nosotros nos anima, porque, como decía Luis o Agustín, nos vemos reflejados en muchos de esos procesos que ahí estáis un poco exponiendo, ¿no? Yo quería retomar un poco el hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno lo habéis puesto en la estrategia de las dos compañías, lo habéis puesto quizás como en un primer plano, como que estamos en él, pero como en un segundo plano que todavía pues no estamos llegando a utilizarlo o a desarrollar o a implementarlo de una manera ya masiva en la industria, ¿no? Bueno, sabéis, mejor que nadie, que al final, pues en 2030 se espera que el 25% de ese hidrógeno que utilizáis ahora mismo en refinería, que es mucho, sea de origen, yo no diría verde, diría renovable, ¿no? En general. En ese aspecto, las compañías vuestras están haciendo ya algo, están produciendo ese hidrógeno de una manera renovable, verde, sostenible, y que probablemente no será por electrólisis, quizás porque todavía la electrólisis genera un hidrógeno muy caro, la implementación todavía llevará tiempo. ¿Realmente para 2030 estáis dentro de esa estrategia de generar hidrógeno renovable para cubrir ese 25% de vuestra demanda? ¿Lo estáis haciendo ya? ¿Lo estáis implementando? ¿Y qué tipo de, si podéis contarlo, qué tipo de procesos contempláis? Porque entiendo que no será únicamente electrólisis. Correcto. Vale. ¿Empiezo yo? Vale. Muy bien. Para la producción de hidrógeno renovable, básicamente, si queremos llegar a 2030, 7 años vista, tienes que tener una tecnología que sea madura, porque lo que es la ejecución de un proyecto a escala industrial, pasando por todas las etapas de un proceso de ingeniería, construcción de la planta y demás, pues básicamente te lleva unos tiempos, en el mejor de los casos, de 3, 4 o 5 años. Entonces tienes que partir de una tecnología madura. La que yo creo que se está adoptando a mayor nivel
no solo Repsol, sino las empresas del sector, es la electrólisis, y concretamente la electrólisis alcalina, que es una tecnología madura, pero el reto está en que ha sido demostrada pues para unas capacidades del orden de kilovatios, pocos megavatios, y tenemos que escalar hasta plantas con capacidades de producción del orden de 10 megavatios una planta demo, 100-200 megavatios una planta industrial. Entonces, el reto está en ese escalado y hacer ese escalado de una manera que sea rentable, no sumando pequeños modulitos, que es lo que está demostrado a día de hoy. Ahí es donde está, bajo mi punto de vista, el reto en esa vía. Una manera más directa, más natural para nuestro negocio, en el que también estamos trabajando, es la sustitución del gas natural en las plantas de reformado con metano de gas natural. Y ahí es donde está la tecnología de digestión anaerobia de los residuos para producir el biogás, que es una tecnología también madura, y la limpieza o separación del biometano de ese biogás, que quizá esté en un grado de desarrollo inferior, o todavía le queda espacio para la optimización, pero que también hay proyectos, hay tecnología para poder hacer un proyecto industrial. Y yo creo que esas son las dos vías principales, con un grado de madurez suficiente para poder llegar a 2030. Además de eso, pues tenemos otras tecnologías. A nosotros nos gusta mucho el SOEC, por la posibilidad de integración con procesos de alta temperatura que tenemos en refinería, pero bueno, pues como sabéis, lleva un grado de desarrollo inferior, y nosotros también estamos desarrollando la tecnología de fotoelectrocatálisis, en la cual pues produces directamente en la misma celda o en el mismo módulo, aprovechas la energía solar y generas el hidrógeno en el mismo módulo. Pero de nuevo, estamos hablando pues de un grado de desarrollo inferior. Concretamente, nosotros estamos en una escala de planta piloto y escalando hasta pues la primera planta de demostración en Puerto Llano. Pero yo creo que esas tecnologías, si bien son prometedoras, vendrán después. Bueno, pues nosotros, un poco por la pregunta, no recuerdo el nombre. Beatriz, me acuerdo, estuvimos en el informe sectorial del hidrógeno que se hizo hace un tiempo, que estuviste participando en todas las empresas, y ahí hablaba un poco el tema de la neutralidad tecnológica. O sea, realmente la vía natural para nosotros es el steam reform, ¿no? El reformado con vapor, porque realmente el biometano, como comentaba Rubén, y también, por ejemplo, a medida que vayamos descarbonizando la refinería, introduciendo combustibles, o sea, productos a partir de biomasa o de aceites, pues eso produce también metano. O sea, hay unos gases, los productos no son eficientes 100%, entonces hay unos gases que al final pues también se pueden reformar, por ejemplo, el propano que comentaba, el proceso HVO, etc. Entonces, esa sería la vía natural. Realmente CEPSA ha hecho una apuesta muy fuerte por la electrólisis. O sea, nuestra compañía, desde el punto de vista de la estrategia, ha detectado el hidrógeno como realmente es la clave de nuestra estrategia, que es una apuesta, yo creo que, como dicen los ingleses, bold, ¿no? Es una estrategia muy... Y en esa estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en proyectos, como he comentado antes, en proyectos reales, ¿no? Tenemos un proyecto que debería arrancar sobre finales del año 26 y otro el 28. Sería 1 gigavatio, uno en Huelva y otro en Algeciras, asociado con plantas de producción de amoníaco, ¿no? en Algeciras, y para consumo interno nuestro con la planta de HVO en Huelva. Respecto a las tecnologías, nosotros realmente aquí el tema, como comentaba antes, o sea, hay experiencia, los electrolizadores más grandes que yo sé, pues andan en torno de, ahora van a algunos de 100 megavatios, pero andan por el orden de 20 megavatios, una cosa así.
Aquí estamos hablando de 1 gigavatio y proyectos de 200, 400 megavatios, ¿no? O sea, es un salto tecnológico importante y requiere alianzas muy fuertes con los suministradores y resolver problemas que efectivamente hay a día de hoy. Pero bueno, nosotros estamos viendo la tecnología alcalina, también la tecnología PEM. La SOE, efectivamente, como dice Rubén, pues tiene una ventaja desde el punto de vista energético al utilizar vapor en lugar de agua muy interesantes, y la AEM también es una tecnología muy prometedora, sobre todo por el menor consumo en metales preciosos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema realmente el hidrógeno verde es un tema más eléctrico que otra cosa, porque el 70% del precio es la electricidad. Entonces, la parte del electrolizador y tal, pues tiene sus retos, pero donde está la madre del cordero es en realmente conseguir un suministro eléctrico fiable y competitivo, ¿no? Pero vamos, desde a la pregunta, CEPSA tiene una apuesta muy fuerte con el hidrógeno verde y estamos trabajando en proyectos para tener proyectos ya reales en 3, 4, en 3 y en 5 años. Muy bien. Si hay alguna cuestión más, solo muy corta, ¿de acuerdo? Porque vamos un poco pasados de tiempo. Muchas gracias por vuestra presentación. Al hilo de lo que acabas de decir, si el principal problema es la electricidad, que lo es. Otro de los puntos que destacabas era la electrificación de procesos. Sí. Entonces, ¿cómo lo veis? Hombre, mira, yo lo comentaba antes con Rubén de broma, la I+D ahora en las empresas somos las estrellas. Antes no nos hacía caso nadie y ahora realmente hay unos problemas muy importantes. O sea, hay tecnología ya para hacer hornos eléctricos. Por ejemplo, yo lo ponía ahí, Steam Reformer eléctrico, de compañías como Haldor Topsoe que ya lo están comercializando. Y, hombre, pues habrá problemas al principio, pero yo creo que eso es un tema. Yo ya seguro que hemos estado ahí viéndolos y tal, además son muy eficientes. O sea, la verdad que la industria o los licenciantes, la tecnología está haciendo su trabajo, yo creo que muy bien. Efectivamente, tenemos el tema de la electricidad, pero yo como digo, voy a la mayor, ¿no? O sea, estamos apostando, no yo, ni CEPSA, ni Repsol, está todo el mundo apostando por un mundo electrificado, ¿no? Entonces, nosotros estamos apoyando a la sociedad en el camino que está siguiendo. No podemos resolver desde la empresa todos los problemas o abordar todas las inversiones y todo lo que se necesita para esto. Es la sociedad la que está apostando por un mundo electrificado, por un mundo descarbonizado, y nosotros, yo creo que honradamente estamos aportando lo más posible para empujar en esa dirección. Hay otros temas que desde luego no están en nuestra mano y que son ineludibles y absolutamente fundamentales para conseguir los objetivos que nos estamos planteando como sociedad. ¿Joule, microondas o inducción? ¿Cómo? Rápido. ¿Joule, microondas o inducción? Para inducción... Para calentamiento, electrificación. Hombre, inducción todavía no. Esa es de nota. Yo, si me permites una puntualización aquí. Cuando desde nuestro sector hablamos de neutralidad tecnológica, no nos referimos solo a que desde la Administración se prohíban por decreto ley ciertas tecnologías. Hablamos de que van a ser necesarias todas las tecnologías, y es precisamente por este punto que pones tú sobre la mesa. No podemos basar todo única y exclusivamente en electrificación, descarbonización de la producción de energía eléctrica para uso doméstico industrial, para uso en nuestros procesos productivos, porque nos vamos a encontrar con el cuello de botella en la generación eléctrica renovable, en adaptar la red de distribución de energía y demás, y va a ser imposible. Del mismo modo que no podemos basar todo en biocombustibles, porque, como he dicho en mi exposición, la disponibilidad de materias primas para la producción de biocombustibles es sensiblemente inferior que la disponibilidad de crudo de petróleo,
con lo cual todas las empresas se están centrando en esas materias primas y llegará un momento en el que se agote la disponibilidad de esos residuos. No podemos basar todo en los combustibles sintéticos por la misma razón. ¿De dónde vamos a sacar el CO2? Vamos a necesitar todas las soluciones al mismo tiempo, sobre todo si queremos llegar a una descarbonización 100% de la industria, por un tema básico de capacidad y de disponibilidad de lo que utilizamos de base para llegar a esa solución. Bueno, pues tenemos que cerrar. La verdad que es interesante. Yo creo que el formato que nos parece muy acertado. Y bueno, tenemos que cortar porque tenemos unas charlas inmediatamente después, pero desde luego agradeceros un montón desde el comité organizador el esfuerzo que habéis hecho por la magnífica presentación y sobre todo por darnos una visión de cómo está la situación. Muchísimas gracias y a todos.